Buenas tardes. Les damos la bienvenida al pabellón CaixaBank de actividades culturales de la Feria del Libro de Madrid. Queremos informarles de que este coloquio va a ser emitido en directo a través del canal de YouTube de la feria. Por tanto, el público será filmado de espaldas en principio y en caso de hacer alguna pregunta, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se trasladen a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra Jesús García Calero, director de ABC Cultural. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos y muchísimas gracias, en primer lugar, a la Feria del Libro que nos acoge en este caluroso centro neurálgico de la literatura en estos días en Madrid. Y muchísimas gracias, como no, también a ustedes por asistir, tanto a quienes están presencial como a quienes vienen viéndonos online. Y, como no, especialmente, muchísimas gracias a quienes están hoy aquí para conversar, para intentar descubrir qué hay detrás de ese síndrome que tantos creadores y sobre todo los escritores suelen tener, el síndrome del impostor. Falta todavía uno de los invitados que está llegando, Juan Tallón, pero en todo caso ahora mismo Inés Martín Rodrigo, nuestra redactora de literatura y libros y reciente premio Nadal, va a moderar la mesa con Laura Barrachina, Mercedes Cebrián. Los impostores tienen un sexto sentido para detectarse. Estas son palabras de nuestra querida compañera Rosa Belmonte, que lo saca de lo que decía Neville, me parece, de los enanos. El impostor es el síndrome que tiene el creador, que cada vez que se enfrenta a la hoja en blanco tiene que tratar de reinventarse. Para hablar de todo ello tenemos ya sin más dilación a Inés Martín Rodrigo y sus invitados. Muchísimas gracias. Nos aplaudimos entre todos. Bueno, muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos, especialmente a la feria, por acogernos un año más y además un año tan especial como este, que es el año del reencuentro, el año en el que nos volvemos a ver las caras literalmente, pese a que seamos impostores. Y me gustaría dar las gracias, por supuesto, a Laura Barrachina, directora del Ojo Crítico, periodista cultural, una de las mejores periodistas culturales que tenemos en este país. Mercedes Cebrián, autora maravillosa, a la que admiro y adoro, y bueno, tengo la suerte de estar rodeadas de ellas esta tarde y estamos esperando la llegada de Juan Tallón, autor maravilloso, que estaba firmando y que está llegando en estos momentos. Yo le decía, Juan, no corras, por favor, no corras, que ha habido varias caídas ya este fin de semana en la feria y no queremos más sustos, ¿no? No queremos más sustos, ¿no? Bueno, daros las gracias a todos los que nos acompañáis aquí esta tarde y también a los que nos seguís a través de la retransmisión en streaming. La verdad es que me preguntaban fuera de micro, cuando nos hemos visto, tanto Laura como Mercedes, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos un poco, porque estamos un poco perdidas, el guión, la escaleta. Bueno, pues aquí la escaleta es lo que vaya surgiendo de una conversación que yo quería que partiera de esa palabra, ¿no? De la palabra impostor. Juan ya ha llegado. Juan no quería, Inés, Juan no quería venir porque él no se siente impostor. ¿Juan no se siente impostor? Juan se lo cree. ¿Juan se lo cree realmente? Mogollón. Y Bueno, entonces Juan no quería venir porque no se siente impostor. Ahora. Démosle tiempo para que le microfonen y sobre todo para que se pueda defender. Para que se pueda defender, ¿no? Yo decía, ¿no? Hablemos, mantengamos un debate, una charla, charléis sobre todo vosotras y Juan, vosotros que sois los protagonistas esta tarde, sobre una palabra tan... Bienvenido, Juan. Hola, ¿de qué se habla? Vamos a hablar del impostor. Del impostor, de la impostora. También llega Javier Montes. Wow. Bienvenido. Pero no tiene ni silla. Te tienen que microfonar, Javier. Te tienen que microfonar. No. Esto empezaba a las 6. A las 7, perdón. Espera, que te tienen que microfonar. Esta silla para mí, que yo soy aquí... No. No, qué cutre ni cutre. No. Sí, vale. Estamos aquí...
Entre amigos, nunca mejor dicho. No. ¿Qué tal? ¿Otra vez? Me Dadle encanta. agua, agua. Este momento me encanta. Perdonad a todos. Es que di por hecho que empezábamos a las 7. Era media Ningún hora. problema, ningún problema. Al revés, gracias por acompañarnos. He presentado a Juan Tallón, he presentado a Laura Barrachina, a Mercedes Cebrián y ahora tengo la suerte de presentar a Javier Montes, escritor, ensayista, crítico de arte. Qué maravilla tenerte. Qué maravilla tenerte esta tarde. Gracias, amigos, por acompañarnos. Decía yo y preguntaba a Juan, ¿de qué se va a hablar esta tarde? Vamos a hablar de una palabra que está muy relacionada con la creación, que está muy relacionada sobre todo y ante todo con la literatura, pero también con el arte, yo creo, ¿no? Y es la palabra impostor. ¿Por qué se me ocurrió a mí esta mesa de debate, que es una conversación a cuatro, ¿no? ¿Por qué se me ocurrió? Porque yo el síndrome del impostor es algo que siempre ha ido unido a mí, siempre ha ido unido a mí, y no necesariamente relacionado con el mundo de la escritura, ¿no? Sino que como mujer, permitidmelo, siempre lo he llevado lo he tenido muy presente, ¿no? Ha sido un rol que acepté desde muy temprano, ¿no? Luego al convertirme en escritora ya lo asumí total y absolutamente, ¿no? Y ese síndrome de la impostora me perseguía constantemente, ¿no? Y llegó hace unos meses, me preguntaba yo, ¿tendremos? Por supuesto, hombres y mujeres tienen síndrome del impostor, pero ¿lo tendremos igual? ¿Lo tendremos igual? ¿Lo viviremos igual? ¿Lo experimentaremos igual? Y entonces dije, sería fantástico poder reunir a amigos creadores para que reflexionaran sobre esto que yo me acabo de preguntar ahora, ¿no? Luego se me presentó la excusa perfecta, que fueron los 30 años de ABC Cultural y la Feria del Libro. Qué mejor momento, qué mejor ocasión, ¿no? Entonces, si os parece, para empezar, yo os lanzaría la palabra impostor, ¿vale? De manera que cada uno nos dijerais, comentarais entre vosotros qué es lo que a vosotros qué es lo que a vosotros os inspira la palabra impostor. Cuando pensáis en la palabra impostor, cuando la escucháis, ¿qué pensáis al escucharla y cómo sentís aludidos, aludidas o no, ¿no? Por empezar, si queréis empezamos por Juan Muy y bien. vamos en orden de... El que da primero da dos veces. Esto es. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pronuncias la palabra impostor y a continuación la palabra escritor es, digamos, como una equiparación, ¿no? Un escritor es siempre un impostor, en el sentido de que genera una ficción que a su vez ha de provocar un convencimiento de realidad en un lector, ¿no? Ahí ya hay, digamos, un trabajo como actoral, ¿no? De un fingimiento, ¿no? Pero bueno, creo que lo que nos convoca aquí es otra acepción, ¿no? del concepto, ¿no? de la idea de impostor y cómo puede ser de diferente en el caso de una mujer o en el caso de un hombre, ¿no? Pero en todo caso yo creo que lo que querrás es preguntarnos por cómo cada uno de nosotros vivimos esa idea o ese sentimiento. Y bueno, yo en mi caso tengo que decir que no me he sentido demasiado impostor demasiado tiempo. Tal vez porque mi primera novela fue la quinta, en el sentido de que la que conseguí publicar fue la quinta y las otras cuatro, digamos que fueron como un trabajo de frustración, ¿no? de querer acabar una novela y publicarla y no conseguirlo, ¿no? Y de ahí y al no conseguirlo tener la sensación de, pues quizás es porque no soy un buen escritor, ¿no? Y para ser escritor hay que intentar ser buen escritor. Y si no eres buen escritor, por lo tanto, no eres un escritor, eres otra cosa, ¿no? Y entonces publicas al fin tu primera novela, pero que en tu cabeza es, en fin, es la quinta y por lo tanto
vienes de muchos años y de picar mucha piedra y por fin, ¿sabes? Te dices a ti mismo, me digo yo a mí mismo, cuando publico la primera, soy escritor, no me cabe ninguna duda. Quizás no porque haya escrito una, sino porque he escrito 5, aunque las 4 primeras fuesen muy malas y la quinta regular, ¿no? Pero sí, yo lo viví durante muy poquito tiempo esa situación. Laura. Bueno, yo me considero la más impostora, evidentemente, porque es que encima no soy escritora, o sea, no soy creadora, entonces yo soy la más impostora de todos nosotros. Bueno, como periodista eres creadora. Sin ninguna duda. Bueno, eso es otro debate, ¿no? O sea, que puede surgir perfectamente. ¿Qué creamos nosotros comparado con lo que creáis vosotros? La verdad que sí que estoy muy de acuerdo con lo que decías tú de que escribir tiene algo de ser impostor. En general, ser un creador, ¿no? O sea, estás creando otros mundos, estás impostándolos. Entonces, eso yo creo que está bien, o sea, que estaría bien incluso pensar en el impostor de manera positiva, ¿no? Como una figura positiva a la hora de crear. Que eso me gustaría casi que lo dijerais vosotros, ¿no? Que sois los creadores. Y yo sí que creo que yo me sigo sintiendo impostora. No sé cuándo se pasa el síndrome del impostor o de la impostora. Y sí que creo, Inés, que las mujeres lo llevamos más integrado. Aunque sea solo por estadística, ¿no? Por decir, bueno, he llegado aquí donde hay menos mujeres, mandamos menos, ¿no? Estábamos en lugares más inferiores. Por lo tanto, si llegas a algo, quizás es que estás haciendo algo mal, ¿no? O estás engañando. ¿Cuándo te van a descubrir que tú en realidad no merecías estar ahí, ¿no? Entonces, yo sí que estoy de acuerdo. Creo que las mujeres sufrimos más ese síndrome, pero también, por favor, desmentirme vosotros. Y lo tenemos más incorporado, ¿no? Desde el punto de vista de la educación, Mercedes, incluso a nivel creativo también, ¿no? Por lo que decía Laura, yo creo, ¿no? Porque llegan determinadas esferas, determinados lugares que antes estaban únicamente o mayoritariamente ocupados por hombres y de repente llegamos nosotras. Mercedes, ¿tú cómo sobrevives al síndrome de la voy impostora? a pensar, todo lo que llevaba pensado lo voy a ordenar aquí en alto. A ver, veo que Juan se está decantando por una idea de impostor al principio como más algo positivo y como es verdad, el escritor como fingidor, impostor, incluso cuando los cantantes o quien declama, se habla de impostar la voz, que es algo que necesitan hacer, porque si no sale la vocecilla que tenemos habitualmente, así como flojita y ¿no? sin cuerpo. Entonces, ahí entiendo que es algo bueno, pero en mi caso, si me dices la pregunta inicial, la idea de impostor, pienso en el pequeño Nicolás, como idea clara, ¿no? De eso es un impostor. Y pienso que quien tiene el síndrome del impostor es porque nunca va a ser un impostor, porque preguntémosle al pequeño Nicolás, ¿tú te sientes impostor? Es que ha cruzado un umbral, el pequeño Nicolás. El impostor verdadero no se siente impostor, es otra cosa, es una mente que se nos escapa, ¿no? Esas mentes, supongo, con un trastorno mental, narcisista, lo que sea. Entonces, por suerte, yo creo que los que tengamos síndrome de impostor, al final somos más decentes que los impostores en sí. O sea, casi es la vacuna para no ser impostor tener el síndrome del impostor, ¿no? Me parece. Luego, es como la matriosca del impostor, ¿no? Sí. No, síntomas que ahora que sabemos mucho de vacunas, de cómo funcionan o de homeopatía, ¿no? Sabemos. Pues es como que nuestro síndrome nos vacuna anti ser de verdad impostores. Y luego, antes ha apuntado Jesús algo que me ha chirriado un poco, que es que dice, por ejemplo, ocurre mucho en los creadores ante la página en blanco, y yo siempre pensé, no, la idea de impostor para mí es más cuando hay una caja de resonancia humana, o sea, hay un público, como ahora mismo, o se me hace más, o sea, nunca en soledad, es siempre cuando te enfrentas a otros. Y diría que también en cosas que tienen que ver con una trayectoria y no exclusivamente creativa, sino, por ejemplo, la idea de por tus méritos te vamos a nombrar tal cosa, directora de tal cosa. Siempre estoy esperando que llegue ese momento para decir, no, yo no estoy preparada, pero luego nunca llega, o sea, tampoco tengo la oportunidad. Y luego, en general, creo que ya no tengo tanto síndrome como antes, porque al ir viviendo vas viendo mucha gente
muy mediocre, muy horrible, que está muy, muy arriba. Entonces, eso te ayuda también a decir, no, yo tampoco lo haría tan mal. Ya, eso. Javier. Bueno, yo he hecho un test que hay en internet para saber si eres impostor o no. ¿Hay un test en internet Hay para miles, saber si eres hay impostor? Hay miles. ¿Y qué te ha salido? Que no. Que pero no eres impostor. eso prueba, yo creo que eso prueba un poco, va en la línea de Mercedes. Yo tengo la impresión de que todo el mundo, por las mujeres no puedo hablar, pero me da la impresión de que, con agravantes de todo tipo que conocemos, pero el núcleo duro que es sentirse un impostor está justificado en todo el mundo. En porque todo el mundo. somos impostores todo el tiempo. Quiero decir, o en determinadas facetas somos distintos de otras, con lo cual estamos siempre fingiendo. Estamos aquí fingiendo los Ahora 5. mismo los 5 somos estamos impostores en pero- este escenario. Pero probablemente cuando esta noche salgamos a tomarnos unas copas, seremos impostores de otra manera y mañana en lo que tengamos que hacer cada uno de nosotros o vosotros volveremos a fingir, ¿no? Entonces yo creo que el test diera negativo es largo. O sea, ¿Qué preguntas Sí, hacían? por favor, gracias Es que por me- favor. bueno, luego lo miráis, es que es muy largo, pues si consideras que cuando se te felicita por algo es injustificado, si alguien confía en ti tienes miedo de decepcionarle, lo cual me hace temer que yo debo ser doblemente impostor. O sea, si el test ha dado que no y yo claramente soy un impostor, debo ser todavía peor que vosotros porque soy impostor ante mí mismo, ¿no? A la hora de hacer el test. He debido de mentir en algo porque ha dado que no. Y yo, como todos los demás, creo... Pero un soy momento, el test ¿es usted un impostor o tiene usted síndrome ¿Tiene usted de síndrome? de ¿Padece impostor? usted del síndrome del impostor? Y yo no lo padezco, No lo padezco. pero sé que lo padezco. Con lo cual- Esto está, Juan, No, iba a decir que en realidad si no ejerciésemos cierta impostura, si todos no fuésemos un poco impostores, un poco cada día incluso, la vida sería insoportable. Insoportable. Porque lo contrario sería, bueno, no sé exactamente qué es lo contrario de un impostor, alguien verdaderamente auténtico, ¿sabes? Transparente, que en fin, dice continuamente lo que piensa, eso es terrible, ¿no? Que se atiene a lo que él considera la verdad. La vida es incompatible con esa actitud, ¿no? No tardarías en ser destruido. Entonces, yo creo que estamos por buena educación, buena cuestión de modales, a ser un poquito impostores. Hay que calibrar, obviamente, la cantidad de impostura que tienes que repartir a lo largo del día. Porque entonces te conviertes pasas de ser una persona auténtica a ser una persona absolutamente falsa, ¿no? Bueno, creo que también le estoy dando ya otro sentido al concepto sí, de... pero es un sentido que a mí me viene genial porque era otro tema que muy relacionado con el síndrome del impostor y que a mí tenía pensado poner sobre la mesa y es la autenticidad relacionado con el síndrome del impostor, pero también relacionado con el arte o con la creatividad, ¿no? Juan lo ha puesto muy de manifiesto. De hecho, ha dicho algo que es más o menos que la autenticidad o el ser auténtico es incompatible con la vida diaria, ¿no? Sí, o sea, ser impostor es de buena educación. Eso es. O una cierta, ¿no? Sí, correcto. Está relacionado con la civilización, una cierta impostura. Y por tanto con la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El protocolo es una impostura, ¿no? O sea, tiene que ver con las buenas maneras, con la comunicación entre nosotros y demás. Pero yo creo que está esa parte de creación en la impostura y en el conocimiento. O sea, yo, por ejemplo, cuando pienso en mi síndrome de la impostora, pienso en lo que saben los demás, ¿no? Digo, es que, claro, es que yo no sé nada comparado con lo que sabe no sé quién o no sé cuánto, ¿no? O sea, lo relaciono con el conocimiento, Javier, no sé si a ti te pasa, ¿no? Dices, voy a escribir un artículo sobre arte, voy a hacer una crítica. ¿Yo? ¿Por qué? Sí, ¿sabes? Que lo haga otra persona que sepa más, que tenga más conocimiento. O sea, lo relaciono con esto también, ¿no? Con la sabiduría de los demás. En el motor de la creación, está, vuelvo a insistir, en el motor de la creación, en la matriz creativa, está La mentira. está la mentira. Está la mentira, está el fingir, está la no autenticidad, está la ausencia de verdad, ¿no? Está la invención.
¿Cómo lo ves tú, Mercedes? Yo es que, a ver, creo que aquí se podría distinguir entre muchas artes. No sé cómo sería la sensación de impostura para una coreógrafa. ¿Cómo es? O sea, tipo, no conozco todos los movimientos posibles, no conozco todas las escuelas de danza y la tradición del ballet desde su origen hasta hoy, y entonces me van a pillar. Porque, insisto, creo que hay una cosa muy de la mirada del otro. En tu casa no tienes impostura. Entonces, creo que un problema grande es que en la escritura, que implica datos, pensamiento, una cosa muy cuantitativa, ¿no? De me puede faltar este dato, me puede faltar esta información. Ahí es como particularmente nos sentimos vulnerables. Un ejemplo es, yo he escrito mucho artículo de viajes. Y bueno, también ahí ves que esos otros que te critican, bueno, en concreto los que comentan, tienen una fantasía de completud, de tienes que decirlo todo en este artículo. Bueno, más que decirlo todo, tienes que decir lo que yo quiero, Sí, lo que yo quiero que digas. Sí. Entonces, de repente dices, artículo sobre la zona de Montmartre de París, pero las faldas, no subir a la plaza. Entonces, dices todo lo que ves alrededor en esa zona y es, por favor, y no menciona Montmartre, qué vergüenza. Entonces, o alguien que es como, se te olvida ese cafetito con encanto, como diciendo, tú no sabes de París, impostora. Y ahí sí que pienso, quizás es verdad, quizás no he vivido 10 años en París, no tengo derecho a escribir sobre París, pero... Y ahí entramos en un mundo como que habría que hacer unas pruebas, como unas oposiciones a cada persona que va a escribir un artículo de una página sobre un lugar, porque a ver si conoce de verdad bien la historia de ese lugar, todas las calles que hay en cada portal, ¿no? Como una cosa de persona obsesiva con TOC, que yo a veces puedo llegar a eso. El derecho a, Javier. Derecho a. Esto que plantea Mercedes es muy interesante, es decir, el derecho a escribir de lo que yo quiera y sobre lo que yo quiera frente a lo que los demás puedan pensar y otro concepto relacionado con el síndrome del impostor, con la autenticidad, que es el juicio. Sí, o sea, yo me acuerdo que una vez César Aira, el escritor argentino, dijo que nunca escribiría un libro... Un gran impostor, por otra parte. Bueno, un maravilloso escritor, si escritor es sinónimo de impostor. Dijo que cuando él escribía ensayo, notaba automáticamente situarse detrás de él un señor o una señora con una regla que era la autoridad. Y que esa figura de autoridad que le daba con la mano cada vez que intentaba escribir ensayo se desvanecía cuando pasaba al terreno de la ficción. Ahí ya no se sentía impostor porque en la ficción... con lo cual, yo vuelvo a defender la impostura como reacción contra el principio de autoridad. Como no, quiero decir, el principio de autoridad siempre se ejerce también como impostura. O sea, las autoridades... Quiero decir, el principio de autoridad se gana... Se te concede, quiero decir, puede crearse un consenso por el cual reconocemos a ciertas luminarias que en el mundo han sido una autoridad sobre una materia concreta, moral o intelectual, ¿no? Pero me parece que es la única autoridad que yo reconocería como tal, como impostor que soy, es una autoridad construida por consenso y de una manera como hojas de hierba, digamos, como briznas de hierba, o sea, y esa autoridad probablemente no tendrá un mayor interés en desenmascararte como impostor, ¿no? O sea, si la impostura es resistencia al principio de autoridad mal ejercida o a un principio de autoridad interiorizada, viva la impostura de nuevo, ¿no? La pregunta es, ¿hay un principio de autoridad bien ejercida? Bueno, que no se ejerce, quizá. No, yo iba a decir no sé. Tú ibas a decir algo más, más interesante que un no sé. El principio de autoridad... Es que yo me pregunto, o os pregunto a vosotros qué escribís, en realidad, o sea, todo esto me lleva a ¿por qué escribís? Quiero decir, porque yo pienso, ¿para qué voy a escribir habiendo gente que ya ha escrito? O sea, ¿cómo puedes escribir después de Proust, ¿no? Por ejemplo, para mí eso es una autoridad, ¿no? Dice César Aira, yo en la ficción estoy libre. No, pues ya eres César Aira, pero cuando no lo eres, cuando vas a escribir tu primera novela... Yo creo que ese peso que en un momento dado podemos sentir todos, ¿no? O sea, sí, pero hay que quitárselo la primera vez. Claro, efectivamente. En realidad es un peso abstracto
en fin, no sé, y producto de quizás lo importante que ha sido para ti determinado escritor, determinada corriente, en fin, tus lecturas, ¿no? ¿Puedes aportar algo al mundo más valioso, digamos, o que añada algo a lo que de valioso han aportado ya, y hasta qué punto los escritores y escritoras que te han precedido? Pues yo creo que ahí es donde tiene que entrar tu ambición personal. Eso es. Y pensar que quizás no hagas algo tan bueno como lo han hecho ellos y ellas, pero a lo mejor sí estás en disposición de hacer algo nuevo que no han hecho ellos, porque las sociedades cambian y los escritores y las escritoras cambian y se abren nuevas posibilidades para, en fin, si te dedicas a la poesía, si te dedicas a la ficción. Y entonces tu ambición tiene que ser la de hacer algo nuevo. Incluso puede ser tan absurdamente ambicioso y llevarlo incluso en la intimidad, preferentemente, ¿no? Yo quiero hacer algo más grande que ellos. Tienes que apuntar arriba para caer al medio, ¿no? Si apuntas al medio, pues probablemente caer abajo, sí. caes abajo, ¿no? Claro. Entonces, a veces las ambiciones son desmedidas y no tienen un soporte y por lo tanto, ¡pum!, se desparraman, ¿no? Pero yo creo que todos debemos trabajar en secreto, ¿vale?, con esa ambición de querer hacer algo grande, ¿no? Después se consigue o no se consigue. No se consigue habitualmente. La ambición, hemos hablado de autenticidad, hemos hablado de mentira, hemos hablado de verdad, hemos hablado de invención, todos ellos temas que pululan alrededor de la palabra impostor, o si queréis, para que suene más rimbombante, el síndrome del impostor, que la palabra síndrome a mí no me gusta mucho, no sé a vosotros, pero la palabra síndrome a mí no me gusta demasiado, ¿no? Hablemos de ambición relacionado también con esos impostores y esas impostoras, ¿no? Yo no sé vosotros, pero ahora le estaba escuchando a Juan hablar de la ambición y sentía envidia sana, en el sentido de que yo no me relaciono bien con la ambición. Es decir, quizás porque, y eso entronca con el arranque de esta conversación, las mujeres hemos recibido una educación diferente en ese sentido y tradicionalmente, corregidme si me equivoco, o incluso planteo el tema como tema de debate, incluso desde el punto de vista artístico, o sobre todo desde el punto de vista profesional, la ambición está, no sé si decir mejor vista o peor vista, pero se considera más lícita en los hombres que en las mujeres. Se la espera más, ¿no? Sí, se la espera es. más, yo creo, en los hombres. se la esperaba. No solo se la espera más, sino que se la valora. En las mujeres no sé hasta qué cierto punto el decir, esta mujer es ambiciosa, eso deja de ser un adjetivo para convertirse en algo peyorativo. Laura, ¿tú cómo...? Bueno, es que, claro, en realidad a mí me suena mal de cualquier modo lo de la ambición. Es verdad que visto como lo estaba diciendo, Claro, como lo estaba diciendo, describía como una Juan. meta, como un objetivo. Eso es. O sea, tener un objetivo a la hora de escribir, lo entiendo, ¿no? Pero lo de ambicioso en general me parece un término un poco difuso, ¿no? Y yo creo que es peyorativo en todos los casos, no lo sé, vosotros cómo lo veis, pero a mí ambicioso... No en inglés, por ejemplo. En inglés no. Que en inglés no. O sea, quiero decir que esto también dice mucho de las culturas, ¿no? Bueno, ambicioso, ay, perdón, mi garganta, ambicioso proyecto, ¿no? Se supone que es bueno. Sí, pero Eso que en es. castellano hay una acepción negativa. Uy, ese es muy ambicioso. Sí. Esa es una ambiciosa. Cuidado con Ahí, esta, que es cuidado. muy ambiciosa. Claro. Sí. No, que simplemente ambitious solo tiene o sea, En eso inglés- quizás es una ética del trabajo protestante Eso y una es, ética... eso es. Yo creo que tiene mucho que ver también con la sociedad, ¿no? Y el lenguaje dice mucho de las sociedades, ¿no? Entonces es cierto lo que dice Javier, que en inglés ambitious es siempre bueno. algo bueno, es decir, es un adjetivo que se coloca para hablar bien de alguien, ¿no? Pero Mercedes, en ese sentido, en el sentido de la ambición, ¿tú te relacionas con la ambición como lo ha descrito Juan, por ejemplo, como hablaba Laura de tengo una meta,
mi aspiración, que a lo mejor nos relacionamos mejor con esa palabra, aspiración, igual que a mí, por ejemplo, la palabra éxito no me gusta, prefiero la palabra logro, ¿no? O incluso reconocimiento tampoco me gusta demasiado, ¿no? Pero en ese sentido de la ambición como impostora, ¿cómo te relacionas con para ella? empezar, pienso en ¿de quién es la finca Ambiciones? ¿De Isabel Pantoja? ¿Es de Isabel No, es de Pantoja? Jesulín de Ubrique. Ah, de Jesulín. Claro, Jesulín no tiene problema y es como Ambiciones. Yo la Pero llamaría... es que es torero. Claro. Es torero ambicioso, o sea, eso sí que es sinónimo, ¿no? Claro, me da vergüenza, pero yo la llamo más, o sea, busco más la idea de cumplir pequeños sueños. Es súper cursi, como que los tuviera en una cajita y voy como cumpliendo. Por ejemplo, hubo una época que pensé, ay, me encantaría traducir. Y ya he logrado, es verdad, el logro es una palabra que me gusta. O me gustaría poder editar libros, ser editora, y fui editora invitada un año. Pues ya tengo otro logro. De hecho, tengo un poema que se titula Hablando con el logro, que a veces parece Hablando con el ogro, porque no se sabe bien. Y es un poema de preguntarme, ¿qué quiere decir lograr? Como, ¿qué es lograr? ¿En qué se mide, no? El logro, sobre todo, Ahora en lingotes, en dinero, en cantidad de libros, eso. Yo es que si he sido, bueno, ¿cómo llamarlo? Ambiciosa, logrosa, muy logrosa. Logrosa, me Soy encanta muy ese, logrosa. logrosa. Pero porque he sido empollona y porque no se me ocurría nada mejor que hacer que lograr cosas. Pero Mercedes, entonces eres ambiciosa. Ambiciosa. O sea, como me están convenciendo de que ambicioso no tiene por qué ser peyorativo, a lo mejor puedes dar el salto a la ambición. Mercedes, Laura ¿no? te está Después animando sí, te a estoy saltar animando. a Lo que pasar yo sé de es que logrosa a ambiciosa. os veo muy pendientes, claro, como sois creadores de libros, de la escritura, pero yo es que debo ser tan ambiciosa que yo me he visto en otras cosas más fuertes, como dirigiendo el Instituto Cervantes o cualquier cosas así. Entonces, lo que siempre pienso es, no, yo equipos humanos no quiero dirigir. Porque, eso, o sea, como que sé dónde están mis límites y sí, o sea, por ejemplo, publicar en bolsillo fue un sueño mío. He logrado publicar un libro en bolsillo. Pues también ya digo, ya está, ya me quito de eso. O sea, también la vagancia, ser perezosa es bueno también para no ser muy ambiciosa y no estar muy angustiada con Esto de eso. procrastinar, ¿no? No, decir, ya está, con uno ya va bien. Ya no tengo que poner ahí la angustia, la libido que se pone en ambicionar. Es muy fuerte, se pone mucha energía, yo diría, erótica. ¿No? Bueno, este debate que has abierto no me lo esperaba yo para nada. Energía erótica relacionada con... Bueno, como freudiano, la libido, que es una energía y nos lleva a distintas superego, cosas. ¿no? Al final terminamos hablando de superego, de ego, de... Superego serían estas autoridades, ¿no? Que están ahí El principio de mirándonos, autoridad, que para mí es un superego muy español. Me imagino los seres esos que me incomodan cuando voy a escribir algo o demás, pues para un artículo. Es una figura muy de, ¿pero qué está diciendo? Un poco torrente, es un poco torrente de la literatura, como, ¿de dónde vas por ahí? Si eso ya lo han dicho todos. ¿Dónde vas? Tal, pues algo así, cada país tendrá su superego. Sí, es así, es que es distinto, tal cual. sí. Curioso eso, ¿no? Me encanta que nos hagas visualizarlo, Mercedes, porque son ideas que explotan en mi cabeza cuando te escucho. Y es cierto, o sea, es verdad que la figura máxima de autoridad es Torrente. O sea, es tal Pero cual. no Ballester, no Ballester. No, ojalá fuera Torrente Ballester. Ojalá fuera Torrente Ballester, no es esto, ¿no? Esto me lleva, y yo creo que lo has sacado tú un poco, ¿no? Has mencionado lo de los límites. Sí. Lo de los límites creativos. Los límites creativos, Javier, ¿debe uno ambicionar hasta cierto punto? Es decir, ¿debe saber o conocer uno sus propios límites o debemos aspirar a la máxima impostura? O sea, ahora me voy a poner yo un poco poliana, como te has puesto tú. O sea, decir que creo que la ambición en el terreno de la creación, la única ambición que realmente te sostiene durante toda una vida creadora, creo, o es la que a mí me valdría más, sería una ambición más bien hacia adentro, ¿no? O sea, lo que decía Juan, que es muy interesante de por qué sentarse a escribir si ya todo está dicho y demás, es verdad que
una modalidad de declinarlo ya dicho es volverlo a decir porque el mundo ha cambiado alrededor y vuelve a necesitar que todo lo que se ha dicho se vuelva a decir otra vez. Y otra es porque piensas en tu ambición que hay una pequeña cosa que solo tú puedes decir. No quiere decir con eso que sea única o... Bueno, única sí, en el sentido de que solo tú, la configuración que ha hecho de ti quién eres, está capacitado para verbalizar de cierta manera ciertas experiencias y tal. Y en un sueño casi siempre irreal, eso puede interesar a otros, ¿no? Yo ahí sí sería absoluta y totalmente ambicioso. Además, porque yo creo que, y esto sí que yo que estoy en contra de la escritura como terapia y demás, pero sí creo que es la mejor manera de liberarse tanto del síndrome del impostor como del principio de autoridad, ¿no? O sea, en lugar de decir, a ver si me sale mejor que a Faulkner, ¿sabes? Que es bastante mal paso Es un que paso dar, un poco arriesgado. ¿sabes? Sí, y además jodido, y además es que igual te sale mejor que Faulkner y vas a ser un horror de persona. O sea, Depende de lo que diga Torrente. Claro, sí, Torrente Ballester en este caso. A ver si sale mejor que Torrente. O sea, que quiero decir que si diriges esa libido hacia adentro, hacia, digamos, desentrañar lo que tú puedas ofrecer, tal, en lugar de empezar a pensar, es que claro, esto lo hizo mejor Proust, pues quizá sea para ti mejor como persona y te mueras más relajado y quizá realmente sí que es una ambición que sí que produzca algo que te deje satisfecho, que es en el fondo el sueño, creo, de todos los que nos sentamos a escribir, que es un sueño irrealizado porque nunca llega, no sé si a ti te pasa, pero nunca dices, joder, guay, perfecto, ya está, ya, es que esto que he hecho es que ha quedado niquelado. O sea, a mí no me ha pasado nunca, siempre pienso... Es irrealizable. Es irrealizable, ¿no? Es pero, una aspiración. claro, pero como en lugar de aspirar a eso, aspirar simplemente a desentrañar ciertas cosas que llevas dentro y que a ver si antes de morirte consigues verbalizar de una manera que te deje un poco, como que ya has escupido el sapo, o no el sapo, pero quizás ese tipo de ambición sí sea más positiva y la que te sostiene hasta que te mueres. La idea de conocer tus límites es muy interesante, porque normalmente se apela al conocimiento de los límites personales para no traspasarlos. Es decir, defiéndete dentro de tus límites y ahí será más difícil que incurras en un error garrafal que conduzca tu carrera a la mierda, ¿no? Pero quizás lo que hay que hacer es conocer los límites para intentar traspasarlos. Y bueno, eso quizás es ambicioso, ¿no? Traspasarlos y alejarte, si eres una escritora o un escritor, de lo que sabes hacer, para no convertir lo que sabes hacer en fin, tu único modo de hacer, ¿no? Hay un momento en el que si haces las cosas bien, pero que ya las has hecho bien y no cambias el modo de hacerlas, pues, que hay una pérdida de mérito y también de ambición. Lo que hay que intentar hacer es algo quizás que no sabes hacer y explorar fuera de tus límites, ¿no? Y alejarte de tu zona de confort, porque quizás eso es lo que te va a retar como escritora o como escritor, ¿no? Es decir, oiga, cuénteme usted algo que usted quizás no sabe escribir de entrada, pero el reto va a ser construir la literatura ahí, en donde no tienes algo firme a lo que agarrarte, ¿no? Y entonces lo construyes. Quizás eso es una ambición a lo mejor bien entendida, ¿no? Laura, Y luego, desde este punto de vista me interesa mucho tu perspectiva, en el sentido de que las dos estamos al otro lado a diario, las dos somos periodistas, y esto que planteaba Juan de conocer tus propios límites para no decir lo que ya has dicho, para no escribir lo que ya has escrito, en el fondo es para no repetirte, ¿no? Claro. ¿Cómo evita un periodista, que yo estoy convencida de que es creador, sobre todo el periodista cultural, y además lo defiendo, ¿no? Lo defiendo. Yo creo que hay periodismo que es literatura maravillosa, ¿no? Y es una literatura muy, muy rica, ¿no? ¿Cómo evita un periodista cultural repetirse en ese sentido, ¿no? De lo que decía Juan, de ambicionar el hecho de traspasar los límites que te marca, por ejemplo, en tu caso, un programa diario
de 6 a 7 en la radio. Es decir, ¿cómo aspiras a no repetirte? Pues yo creo que con lo que decía antes Mercedes al principio, volviendo a la idea de que en el fondo es bueno, ¿no? Que tú hablas del síndrome del impostor o de la impostora como una vacuna o así, y yo lo pensaba como un freno. Yo creo que es bueno, ¿no? Cuando te estás poniendo, o sea, tiene algo de bueno, y es que te estás poniendo en duda constantemente. Cuestionando, y entonces eso hace que busques nuevas perspectivas, ¿no? Que si las maneras de entrar habituales, pues conoces ya la puerta, pues vamos a mirar por otras puertas, vamos a buscar otras puertas, porque es que ya entré por ella ayer, ¿no? Y entonces, bueno, las prisas en el periodismo, pues a veces hace que voy por la puerta porque si no, no llego, pero vamos a ver si hay otras puertas, ¿no? Vamos a buscarlas. Y creo que hay una parte muy buena en el síndrome del impostor para ser crítico contigo mismo, ¿no? Y que antes de que venga alguien a decirte, jolín, cómo te repites, ya estás otra vez con el mismo artículo, ya estás otra vez con la misma... O sea, no puedes evitar ser tú mismo y tener tu punto de vista y tu perspectiva, ¿no? Pero antes de que venga otro a decirte, has vuelto a escribir el mismo artículo, pues voy a pensar yo si sobre esto he escrito, si esta perspectiva ya la he dicho, ¿no? Diferenciar un poco entre dar la turra y tener tu mirada, más o menos. Es muy curioso esto que acabas de decir porque has dicho, no puedes evitar ser tú mismo y sin embargo eres impostor. O sea, ¿cómo casan esos dos conceptos, Mercedes? Es decir, ¿cómo el impostor sigue siendo fiel a sí mismo? Ya. Es Te ha que tocado la pregunta más difícil. lo más difícil creo que para todo el mundo que hace cualquier cosa creativa es saber que es que somos un pequeño cuerpo con un cerebrín y no damos para mucho más. O sea, tenemos como las ideas que tenemos, el punto de vista que tenemos aprendido por la biografía, por las circunstancias, y desde esa gran corsé es desde donde hay que hacer. Por eso me ha gustado como ha dicho Javier, algo así como el sapo. ¿Cómo es el sapo que te has tragado? Escupirlo. Como cosas así modestas de escupir sapos. Porque creo que es muy dañino algo que no es solo para las artes, sino en cualquier ámbito profesional. La idea de la carrera, en el sentido career, esa en inglés, que es como algo que es un constructo que nos hacemos como si fuera una especie de gran cilindro por el que vas viendo, ¿estoy por el principio o al final? A esta altura, ¿qué tengo que haber logrado? Falta no sé qué. ¿Y quién decide lo que yo tengo que haber logrado? Y tengo una anécdota de eso que entronca con lo que tú quieres que hablemos sobre todo, porque estaba en el título, que es lo de por sexo es la diferencia, que no lo estamos hablando mucho. Y es que yo empecé a publicar a la misma edad que un autor muy reconocido, que no vamos a decir quién es. ¿Por qué no? Muy majo, que me cae muy bien. Bueno, sí, lo decimos, es que me cae estupendo y además escribe en francés, o sea que realmente es Matías Enard. Publicamos el mismo año juntos y vamos, que nos conocíamos de Barcelona, no sé qué, y me dijo, y luego un par de años después o 3, la vida nos hace reencontrarnos y él ya había subido hacia arriba, cerca del Goncourt casi, su carrera iba bien, ¿no? Como hacia arriba, en la gráfica iba hacia arriba. Y me dice, cada vez escribes libros más cortos. Empezamos a publicar y me sentí como si alguien estuviera jugando al ajedrez y yo fuera un peón y me estuviera diciendo así como peón, ¡clac! Pero lo dijo con muy... No se me oye. No. Problema de micro. Vale. Entonces, muy majo, pero me hizo ver una realidad. A cada día estaba yo publicando libros más cortos y el más gordos. Pensé, bueno, le doy papel, no gasto papel para que tú puedas escribir cortos. No, y sobre todo, yo el segundo libro que escribí fue de poesía. Y pensé, qué error de carrera. Si iba del relato, la carrera te pide novela. Y yo me fui como un poco como si vas por una carretera buena, enfilada, y dices, voy a oler a estas florecillas aquí que hay aquí un atajito, y te vas por un sendero y te pierdes, y la otra persona va... Como autos locos, ¿no? Sí, la otra persona va por la vía Apia. Entonces, ahí eso es fatal, me hizo mal esa idea de carrera y de me alejé, no hice lo que se suponía que hay que hacer en la carrera. Esto de... Ya vamos a ir cerrando, porque... pero antes de cerrar sí que me gustaría dar las gracias especialmente a Mercedes Cebrián porque hoy es su cumpleaños. Entonces, felicidades. Felicidades, Mercedes, por compartir esta tarde con nosotros. Es una
maravillosa manera de celebrar tu cumpleaños y es un honor para nosotros que nos hayas hecho este huequito y además nos hayas hecho sonreír siendo, como siempre, eres tan brillante, ¿no? Pero para cerrar, sí que me gustaría, Javier, esto que ha planteado Mercedes es muy interesante de la trayectoria, ¿no? De la carrera, de como creador, como periodista, como alguien que trabaja con el mundo creativo, que trabaja con las palabras, que trabaja con las ideas. ¿Tiene sentido realmente el hecho de que esas personitas que están aquí encima de nuestra cabeza o sobre nuestra coronilla nos estén marcando una carrera? Es decir, ¿hasta qué punto eso es bueno para la propia creatividad, para el propio desarrollo artístico, desarrollo creativo de alguien, el plantearse, tengo que tener esta carrera, primero relatos, luego poesía, es check, check, check. He publicado novela, he publicado ensayo, he hecho crítica literaria, he hecho columnismo. ¿Hasta qué punto eso no coarta la libertad creativa? Que era otro tema que yo quería plantear aquí también, la libertad creativa. Hombre, ahí, claro, yo creo que uno, como dice Mercedes, al final es un cuerpo frágil y si tu temperamento te pide enfocar así tu vida, pues más vale que lo tengas que transmitir porque no vas a vivir más que esa. Y si decides hacer eso, Oscar Wilde en De Profundis en un momento dado dice una cosa que a mí cuando lo leí con 15 años fue una revelación y nunca me olvido, dice, las personas normalmente obtienen lo que quieren. O sea, desean ser, él decía, cofrade mayor de no sé qué gremio, dedican a ello todo su esfuerzo y hacia los 50, 60 lo consiguen. Y ya. Y ya. No, quiero decir, si realmente tu deseo es y tienes clarísimo, eso me recuerda a otro, y ese sí que no lo voy a decir, un colega y amigo querido que un día hablando del lector ideal, esta idea de que cuando uno escribe tiene una serie de interlocutores, y yo hablé de mi editor y dije, bueno, a veces yo cuando escribo, entre las personas en las que estoy, digamos, de alguna manera entrando y saliendo, está mi editor. Y él me miró así como si estuviera diciendo algo rarísimo. Digo, no, tú no tienes... Dice, tal vez el conjunto de mi obra. Yo, ¿qué? Bueno, le va muy bien, como podéis imaginar, y es una manera tan alienígena de pensar para mí, o sea, que su baremo con el que compara sus esfuerzos es ya el corpus de su obra que ya ve en la Biblioteca del Congreso esculpido en tal. Bueno, si es que se lo pide el cuerpo, será así. A mí, desde luego, no sabría medirme con el conjunto de mi obra que ya veo en tomos. Entonces, eso. Yo creo que el conjunto de nuestra obra, bueno, no sé, es que es un término tan... El conjunto de nuestra obra es nuestra vida, ¿no? Claro. Quiero decir, Claro. y al final a lo que aspiramos es a vivir lo suficientemente a gusto con nosotros mismos como para no sentirnos incómodos con ningún síndrome, ni con el del impostor, ni con ningún otro, ¿no? Una breve reflexión, porque ya vamos muy pelados de tiempo, sobre esto último, ¿no? Sobre la libertad, Juan, que entronca precisamente con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entronca con los límites que hablabas tú antes, entronca con la ambición, entronca tú en tu última novela, en tu último libro, en Obra Maestra, apelas, yo creo, también a esa libertad creativa, apelas a ese acabar con los límites, a romper con los límites, a ambicionar ese logro de contar lo no contado, por lo menos. ¿Cómo, a esta altura de tu obra, en el conjunto de tu obra, ¿cómo te llevas con la libertad creativa? No me interesa otra. Yo en relación al conjunto de mi obra, o más específicamente, y esto creo que es un plan más sensato, en relación a cada nuevo título, porque los otros hay que ir dándolos por amortizados y quizás muertos, e ir olvidándolos, porque, no sé, querer construir una carrera, ¿sabes? Y hacer algo grande, no sé, quizás no sé, dejárselo a terceros cuando ya estés muerto y que ellos sean capaces de valorar si lo que has hecho ha sido una suma de pequeñas cosas o has hecho te has forjado
una carrera, una trayectoria, no. Bueno, ¿cómo me siento en relación a cada nuevo libro? Es yo me siento el dios de mi libro, ¿no? Y me siento con la legitimidad total para hacer lo que quiera. Lo que te dé la gana. Lo que me dé la gana. Asumiendo que lo que te dé la gana tiene que ser compatible, pues a lo mejor con el sentido, con la calidad. Claro, si escribes determinadas obras, por ejemplo, como la que yo he escrito ahora, también tienes que tener en cuenta que esa ambición de ejercer la libertad total sobre lo que tú escribes tiene que ser compatible con no recibir una demanda, ¿sabes? Ese es el límite de Juan. Claro, te sientes tan libre que puedes decir lo que quieras. Quizás no si te vas a estar refiriendo a una persona con un nombre real, ¿no? Pero en general, ¿sabes? Me siento siempre eso, el señor de mi libro, ¿no? Laura. Es que no me lo creo. O sea, quiero decir, no, porque como yo no soy escritora, pero yo siempre pienso o sea, salvo que estés muy metido, o sea, quiero decir, siempre cuando tú escribes te estás mostrando de algún modo, ¿no? Y yo no creo, o sea, no me puedo creer que seáis absolutamente libres cuando escribís. Tú estás diciendo no, pero, o sea, quizás no puede ser absolutamente franco y sincero, ¿no? Pero si puedes. Pero libre sí, libre sí. Libre sí. Sí, libre sí. Vamos, no sé, yo hablo por mí, ¿eh? Quiero decir, no sé, Mercedes. Mercedes se lo está pensando. No soy libre, no. ¿Tú no? No. ¿No? No. A ver, explícate eso. Que no. O sea, Ha dicho que no. ¿sería algo más? No, que pienso que después de muerta ahí estará mi libertad. Pero esto es En la como obra el póstuma. conjunto de la obra, Sí, un poco, sí, es verdad. ¿sabes? Sí. ¿En serio cuando ¿en serio cuando te pones a escribir no te sientes libre ya? Ya no. Porque ya conozco cómo es todo, sé demasiado, es horrible. Pero sé demasiado de la vida como para ser libre. No escribes el libro que quieres escribir. ¿Te pasa eso? Mercedes, es que... Pero, Cojo el no, voy a... Yo que te conozco, Mercedes hace una cosa que los italianos llaman escaramanzia, que es que te dicen, ¿qué tal? Regular. Y luego, o sea, Mercedes, yo estoy seguro que tú salías de los exámenes y decías, me ha salido fatal. Eso es, y luego sacabas un 10. Luego sacaba un 10. Siempre haces esto, entonces Claro, y estoy luego seguro escribe, que es la más libre pero de todas. ella, tú lo sentías. O sea, que si tú eras ese tipo, lo sientes de verdad. No estoy explicando nada. O sea, cuando Sí, tú sí, salías no. del examen llorando, me ha salido fatal, no estabas Ya, impostando, es que te va natural. Ya, pero ¿no? como los me demás. ha salido fatal. Y luego, mira, no, pues como a lo mejor cuando estás escribiendo una novela, fatal, muy mal, qué horror esta novela, y luego igual es brillante, pero tú mismo no te... ¿no? Me están bajando el micro. El micro, ¿no? ejercicio, voy a hacer algo libérrimo. Como ejercicio. Como Inés me ha dicho. Libre. Un deber. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer charlar con vosotros sobre el impostor, sobre creatividad, sobre libertad y bueno, pues que de verdad que es un gustazo escucharos, compartir con vosotros esta tarde. Reitero mi felicitación a Mercedes, que cumplas muchos más, que lo podamos celebrar todos los años en la Feria del Libro. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias a la Feria del Libro por acogernos esta tarde. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.